Hola, bienvenidos a Case Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y vengo a compartirte deliciosas y dulces recetas, pero no solo recetas, sino muchos tips y secretos. ¿Me acompañas? Entre los merengues más comunes o más usados tenemos el merengue italiano, el merengue suizo y el que vamos a preparar hoy es el merengue francés. Y como ves, lo usé para preparar esta deliciosa pavlova que por supuesto la puedes conseguir aquí en mi canal. Así como también puedes conseguir el merengue italiano y el merengue suizo. Y te dejo el link aquí arriba para que vayas y veas cómo los hice. Y la diferencia del merengue francés con los dos anteriores es que este merengue no lleva ningún tipo de cocción al mezclar el azúcar con las claras. Aquí te comparto los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta, que también los podrás conseguir en la descripción del video aquí abajo. Vamos a hacer nuestro merengue francés y como regla general y aplica para cualquier tipo de merengue, es muy importante que nuestra mezcla esté totalmente libre de grasa. Y una de las partes importantes es el momento de separar las yemas de nuestras claras, ya que las yemas poseen grasa. Por lo que recomiendo usar un envase aparte para ir partiendo huevo por huevo. Una vez que veamos que nuestra clara está libre de yema o de grasa, lo agregamos a nuestro bol principal. Retiro el excedente de clara para ajustar la cantidad que me pide mi receta. Y les dejo el link aquí del video que hice de cómo pesar correctamente los huevos. Y también necesitamos asegurarnos de que nuestro bol y nuestro batidor estén completamente limpios y libres de grasa. Para esto me ayudo con un papel toalla y estoy usando vinagre, pero pueden usar también limón. Procedemos ahora a agregar las claras junto a la sal y el cremor tártaro. Y manualmente ayudo a mezclar estos tres ingredientes antes de llevarlo a la batidora. Y vamos a comenzar batiendo a velocidad media hasta que veamos que las burbujas se vuelven un poco más pequeñas. Y en ese momento vamos a comenzar a agregarle el azúcar granulada y se la vamos a añadir por partes. Y a medida que vayamos agregando cada porción de azúcar, vamos a batir a alta velocidad. A este punto ya puedo comenzar a agregar el azúcar. Y como les mencioné anteriormente, la vamos a agregar por partes y lentamente. Aquí tenemos que tener un poco de paciencia. Con esto vamos a dar tiempo de que nuestra batidora logre disolver la primera cantidad de azúcar con nuestras claras de huevo. Y ya luego podemos agregar la siguiente parte de azúcar. Y lo que buscamos en esta mezcla es que tenga una textura completamente lisa y donde no sintamos ningún cristal de azúcar o ningún gramo de azúcar. Con una espátula me ayudo a raspar las paredes de mi batidora para asegurarme de que toda la mezcla esté siendo batida. Agarro una pequeña porción de mi merengue para verificar si ya está totalmente lista y sí, nuestro merengue está perfecto, sin granos de azúcar. Y así debe quedar un pico firme y un merengue muy brillante, listo para ser usado. Y si deseamos agregarle algún color, este es el momento perfecto y recomiendo usar colorantes en gel. Y aquí puedes observar perfectamente la delicia que es trabajar con este tipo de merengue, el merengue francés, que como mencioné al principio, lo usé para hacer una pavlova. Aunque para hacer esta pavlova le agregué una porción de azúcar glass o azúcar de repostería y lo saboricé con vainilla.
Y después de un tiempo en el horno, miren la belleza que queda este merengue francés transformado en una pavlova. Espero que este video te haya encantado. De ser así, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te enteres apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.